En un pequeño restaurante de playa, debajo de techos de hojalata que traqueteaban y el duro sol de Florida, un pastor alemán herido yacía atrapado dentro de una jaula oxidada. La gente reía, los teléfonos grababan. Nadie intervino. No notaron al hombre silencioso parado cerca, observando demasiado de cerca. No sabían que su silencio estaba moldeado por la guerra, y no tenían idea de que este era su perro. Antes de que empecemos, dinos desde dónde estás viendo. Y si esta historia te conmueve, por favor suscríbete para más. El aire del Golfo en Cedar Bay traía sal, aceite de freír y un sol brillante de tarde que hacía que todo pareciera perdonado, incluso las cosas que no lo estaban. Él entró al lugar de pollo y hamburguesas como si el ruido le hubiera enseñado a dejar de confiar en el ruido. 35, quizás 30, de hombros anchos pero no ostentoso, construido como un hombre que podía cargar su propio pasado sin pedir ayuda a nadie. Llevaba una gorra de béisbol descolorida tirada hacia abajo, una camiseta lisa bajo una chaqueta gastada y botas raspadas de la manera honesta, por el uso, no por la moda. Su rostro tenía los ángulos limpios de la disciplina, cabello oscuro corto al ras, una barba recortada que seguía una mandíbula dura, y una cicatriz delgada y pálida que le cortaba una ceja como una frase que nunca terminó. No buscaba atención. Sus ojos hacían lo que su cuerpo había aprendido a hacer hace mucho tiempo: contar salidas, leer manos, medir distancia. La calma se posaba sobre él como un abrigo bien usado, no porque no sintiera, sino porque una vez había sido castigado por sentir en el segundo equivocado. Pidió un vaso de agua con hielo a un adolescente en la caja, asintió cortésmente y se deslizó en una cabina de vinilo cerca de la esquina, donde podía ver la puerta principal y el pasillo lateral al mismo tiempo. La cabina chirrió como si tuviera opiniones. Él lo ignoró. Había ignorado cosas más ruidosas. El restaurante olía a piel crujiente y grasa vieja, del tipo que se adhería a tu ropa como una confesión que no pretendías hacer. Y arriba, un ventilador de techo giraba lentamente, como si incluso el aire estuviera cansado de apresurarse. No estaba aquí por comodidad. Estaba aquí porque el hambre era más fácil de admitir que el dolor. Durante meses se había dicho a sí mismo que había superado. La gente decía esa frase como si fuera un camino que podías tomar, como una autopista con señales claras y sin desvíos. Pero él había aprendido la verdad. No te alejas de ciertos lazos, te mueves con ellos, arrastrando sus sombras como una segunda correa. Mantuvo sus manos envueltas alrededor del vaso de plástico sudoroso, escuchando el suave silbido de los dispensadores de refrescos, el crujido de las bolsas de papel, las gaviotas distantes afuera. El océano estaba lo suficientemente cerca como para que pudieras saborearlo si respirabas mal. Risas estallaron por la habitación cerca de las máquinas de refrescos, agudas, ruidosas, descuidadas. No era la risa de gente que había ganado alegría. Era la risa de gente que usaba la alegría como un arma. Un grupo de hombres jóvenes, de unos 20 años, del tipo de ricos que llegaban temprano y se quedaban, agrupados junto a la pared de azulejos como si el restaurante les perteneciera. Sus camisas polo parecían recién planchadas. Sus relojes captaban la luz del sol y la lanzaban como pequeños destellos de arrogancia, y sus zapatos estaban tan limpios que parecían ofendidos por el suelo. Se movían con la fácil prerrogativa de chicos a quienes nunca se les había dicho que no por nada que importara. Uno tenía el cabello suelto y rizado y gafas de sol posadas en su rostro, incluso en interiores. Una elección ridícula que de alguna manera se sentía como una declaración.
Puedo romper las reglas y aún así estar a salvo. Otro sostenía su teléfono a la altura del pecho, filmando con una sonrisa como si la crueldad fuera contenido y el mundo existiera para proporcionar una audiencia. El hombre en la cabina no los miró al principio. Había aprendido que mirar fijamente podía iniciar guerras y había pasado años aprendiendo a terminarlas. Pero su atención se desvió de todos modos, silenciosamente por instinto, porque algo en el sonido de sus risas llevaba una forma familiar, el sonido de una manada rodeando. Entonces lo vio. Medio escondida detrás de un cubo de basura cerca de la puerta estrecha que llevaba al área de almacenamiento, estaba una jaula de metal. No una caja humana, una jaula. Barras rayadas y dobladas, como si algo fuerte hubiera intentado discutir con ella, y perdido. Las luces fluorescentes de arriba hacían que el metal pareciera enfermizo, como hueso bajo la piel. Dentro, acurrucado apretadamente, como si intentara plegarse para salir de la existencia, yacía un pastor alemán. El pelaje del perro era negro y fuego, pero opacado por el abandono, en una versión polvorienta y cansada de sí mismo. Su hocico estaba espolvoreado con gris, del tipo que viene con la edad y las estaciones difíciles, y una oreja estaba un poco mal, cicatrizada a lo largo del borde. Una pequeña marca irregular que parecía haber sido ganada en el trabajo, no infligida por deporte. Sus costillas se insinuaban bajo el pelaje irregular. Sus patas estaban demasiado quietas. Toda la postura del perro era la postura de un animal que había aprendido la peligrosa lección de que el movimiento atrae el dolor. Sin embargo, sus ojos, ámbar, vigilantes, desgarradoramente despiertos, rastreaban todo con la inteligencia paciente de una criatura que se negaba a entregar lo último que poseía, la conciencia. Los dedos del hombre se tensaron alrededor de su vaso hasta que la tapa crujió. Su garganta se secó, lo que se sintió injusto considerando el agua helada en sus manos. Por un momento el restaurante se desenfocó en los bordes, como el calor subiendo del asfalto, y un recuerdo se apretó cerca. Pelaje cálido bajo su palma, una presencia constante en su rodilla, un nombre que había sido hablado más en su mente que en voz alta últimamente. No quería creer lo que su cuerpo ya había decidido. Cerca de la jaula, el joven de cabello rizado golpeó las barras con un nudillo. Ping, ping. El sonido fue pequeño, pero hizo que el perro se encogiera. El joven rió y se inclinó hacia sus amigos como si el encogimiento fuera un remate. Míralo temblar, dijo lo suficientemente alto como para que la mitad del restaurante oyera, las palabras goteando de burla. Un perro policía acabado. Supongo que los días de héroe terminaron. El que filmaba carcajeó y acercó el teléfono. Otro chico, delgado, de rasgos afilados, con una sonrisita petulante que no le llegaba a los ojos, arrojó un vaso de hielo a la jaula. Los cubos golpearon contra el metal y se deslizaron por el azulejo como dientes. La pata trasera del perro tembló una vez. Intentó acurrucarse más. No había a dónde ir más apretado. Algo en el pecho del hombre se quebró. No ruidosamente, no dramáticamente, sino como una bisagra vieja, finalmente rindiéndose de fingir que no estaba oxidada. Se deslizó fuera de la cabina y se puso de pie. No era lo suficientemente alto como para imponerse como una estrella de cine, pero llevaba una especie de gravedad que hacía que el espacio se reorganizara. Caminó hacia la jaula a paso firme, sin apresurarse, sin abalanzarse, sin actuación, solo intención. De cerca, pudo ver que el pelaje del perro estaba enmarañado a lo largo del cuello. Quemaduras de cuerda, tenues pero inconfundibles,
Rodeaban el pelaje como collares fantasma. Un rasguño en proceso de curación recorría el costado del perro. Mal cuidado. El hombre tragó con dificultad porque la ira surgió caliente e inmediata, y había pasado años entrenándose a sí mismo que la ira era una herramienta, no un amo. Se arrodilló de todos modos, bajándose hasta que sus ojos estuvieron al nivel de la mirada ámbar detrás de las barras. El perro le devolvió la mirada, y en esa mirada había algo que se sentía como una pregunta y una advertencia a la vez. ¿Eres real? No te vayas. El hombre exhaló lentamente, haciendo su aliento tan suave como el mar afuera. Su voz salió baja y firme, más oración que afirmación. Ranger, susurró. La cabeza del perro se levantó una fracción. Una oreja se contrajo, luchando contra el instinto y la memoria. Luego la cola, apenas casi tímida, se movió una vez contra el suelo de la jaula. Un pequeño y tembloroso reconocimiento. Los ojos del hombre escocieron, lo cual era ridículo. Él había enfrentado cosas más difíciles que las lágrimas. Las lágrimas eran peores porque significaban que algo aún importaba. La risa detrás de él tropezó por medio segundo, como si la manada no estuviera segura de cómo reaccionar a la ternura. Luego rugió más fuerte porque la crueldad a menudo se vuelve más ruidosa cuando siente que está perdiendo el control. El líder dio un paso adelante. Era joven, quizás 20, con un corte de pelo limpio que parecía caro y un rostro que aún no había aprendido empatía. Sus ojos eran fríos de una manera que sugería que nunca había tenido que pagar por lo que hacía. Se apoyó en la jaula casualmente, como si fuera un taburete, como si el perro dentro fuera un mueble. ¿Crees que ese es tu perro?, dijo, con voz suave y desdén practicado. Pruébalo. El hombre no discutió. Discutir era de lo que se alimentaban los matones. Metió la mano en su chaqueta y sacó una tarjeta de identificación gastada. Los bordes estaban suavizados, manejada demasiadas veces, la forma en que la gente toca reliquias cuando intenta no romperlas. En ella había una foto. El hombre más joven, de pie junto a un pastor alemán, con la misma cicatriz a lo largo de la oreja, un parajuego, una historia. El líder tomó la tarjeta, la miró y se encogió de hombros como si la verdad fuera un pasatiempo aburrido. Parece cualquier otro pastor, dijo, devolviéndola. Uno de los otros se rió entre dientes, y el chico de cabello rizado con las gafas de sol de interior ladeó la cabeza como si viera un espectáculo. El líder chasqueó los dedos en un comando perezoso. «Lleven la jaula atrás», dijo. «Veamos cuánto Ranger recuerda quién es el dueño». La puerta del almacén se abrió con un crujido. La luz del sol se derramó desde afuera, brillante, dura, casi como una cuchilla comparada con la fluorescencia cansada del restaurante. El brillo repentino hizo que el perro dentro de la jaula jadeara más rápido, como si incluso la luz del día se hubiera convertido en algo a temer. Dos de los jóvenes se movieron hacia la jaula, manos buscando el metal. El hombre se levantó en un movimiento suave y se interpuso entre ellos y las barras. No levantó un puño, no alzó la voz. Él simplemente se quedó allí, sólido como un poste, hundido profundamente en el suelo, bloqueando el camino con la tranquila certeza de alguien que había aprendido que la línea más fuerte es a veces la que te niegas a cruzar. Por un latido, el restaurante se quedó extrañamente quieto. Las papas fritas chisporroteaban detrás del mostrador. El ventilador de techo seguía girando. En algún lugar, una gaviota gritó como un aguafiestas desde el cielo. Los ojos ámbar del perro se fijaron en el rostro del hombre, anchos y brillantes, la forma en que la aguja de una brújula se fija en el norte. Y entonces, clic. Un pequeño sonido apenas más fuerte que una tapa de refresco encajando. No una pistola,
no una amenaza. Una cámara de teléfono empezando a grabar. La mano que lo sostenía tembló, pero no se detuvo. La sonrisa del líder se agudizó y la puerta del almacén se abrió más, dejando que el sol se derramara más por el azulejo como un foco, buscando una víctima. June había aprendido temprano que la supervivencia a veces llevaba el rostro de la ceguera. A los 24, estaba delgada por turnos largos y comidas saltadas, su cabello castaño recogido en un moño práctico que se soltaba al mediodía, su piel ligeramente pecosa por años de sol de Florida que encontraba su camino a través de cada ventana. Ella se movía detrás del mostrador con eficiencia silenciosa, ojos bajos, voz educada, la calma practicada de alguien que sabía qué batallas costaban demasiado para luchar. En Cedar Bay, mantener tu trabajo a menudo significaba mantener la boca cerrada, pero el sonido que llegaba de la puerta del almacén, el rasguño de metal en el hormigón, el fuerte aumento de risas, cortó su rutina como una cuchilla a través del papel. Ella no miró al principio. Luego lo hizo, y la elección se asentó en su pecho como una piedra. Ella metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó su teléfono. Había un número guardado allí que esperaba nunca volver a usar, etiquetado simplemente emergencia, sobrante de un incendio de grasa meses antes que casi había convertido la cocina en un horno. Sus pulgares se movieron sin drama, rápidas y precisas como si sus manos ya hubieran decidido. Están sacando la jaula atrás. Están golpeando a un perro. Ella envió el mensaje y guardó el teléfono, corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que alguien lo oiría por encima del chisporroteo de las freidoras. Siguió limpiando el mostrador porque el miedo, había aprendido, podía ocultarse dentro de movimientos familiares. Afuera el sol no tuvo piedad. Cayó sobre el hormigón en un resplandor blanco palpitante que aplanó las sombras e hizo que el aire brillara. El estacionamiento trasero olía a pavimento caliente, aceite viejo y sal traída del Golfo, un olor que usualmente significaba fines de semana y libertad. Hoy se sentía como exposición. El grupo de jóvenes arrastró la jaula de metal al aire libre con cuidado teatral, colocándola como si estuvieran armando un escenario. Todos tenían alrededor de 20 años, vestidos con polos limpios y pantalones cortos que nunca habían conocido el sudor, muñecas destellando con relojes que captaban la luz y la devolvían como desafíos. Sus rostros llevaban la fácil confianza de personas a las que nadie cuya opinión importara les había dicho que no. Reían fuerte porque la risa era su escudo, y les gustaba el sonido de su eco. Querían un espectáculo, querían dientes y ruido y una razón para decir después que habían sido amenazados. Uno de ellos rodeó la jaula, golpeando las barras con un dedo. Otro levantó su teléfono para grabar, narrando con una voz burlona y seria, destinada a divertir a una audiencia invisible. El líder, joven, bien arreglado, ojos fríos a pesar de su suave sonrisa, gesticuló hacia el perro y dijo algo sobre autodefensa, como si la palabra misma pudiera hacer legal la crueldad. Su atención fija en el pastor alemán dentro, esperando que se abalanzara, que ladrara, que les diera el momento que anhelaban. Pero el perro no actuó. Ranger yacía quieto al principio, luego levantó lentamente su cabeza. Su pelaje, una vez negro brillante y fuego, estaba opaco y desigual. El pelaje a lo largo de su cuello enmarañado donde la cuerda había rozado demasiado tiempo. Gris espolvoreaba su hocico, dándole el aspecto de un soldado mayor que había visto suficiente. Una oreja tenía una cicatriz delgada, una línea pálida que hablaba de un pasado ganado a pulso. Sus ojos ámbar eran claros e inteligentes y no se fijaron en los chicos.
Fueron en cambio al hombre parado a unos pasos de distancia. El hombre no se apresuró, no gritó ni amenazó. Eligió algo más difícil, eligió el control. Se paró con los pies firmes, hombros relajados, manos abiertas a los lados. El sol resaltaba los ángulos de su rostro, la mandíbula fuerte, la barba recortada, la cicatriz tenue a lo largo de una ceja que sugería una historia que nunca contó. A los 30 o 36 años, se manejaba con la tranquila economía de alguien que había aprendido el costo del movimiento desperdiciado. Habló suavemente, no con frases completas, sino con un ritmo que llevaba memoria en su cadencia. Frases cortas, tonos suaves, pausas colocadas justo así. Para cualquier otro, podría haber sonado como un murmullo. Para Ranger, fue un salvavidas. La respiración del perro se ralentizó. El temblor en su pata trasera se alivió. No mostró sus dientes, no ladró. Solo observó al hombre con una intensidad que se sentía como una pregunta moldeada en silencio. ¿Eres realmente tú? El efecto fue inmediato e irritante. Sin el espectáculo del miedo, los chicos sintieron que algo se les escapaba de los dedos. Sus risas se agudizaron, se hicieron más fuertes, más maliciosas, tratando de forzar una reacción que no llegaría. Uno pateó el hormigón cerca de la jaula. Otro golpeó las barras más fuerte. El teléfono seguía grabando, pero no había nada que valiera la pena publicar, nada que los hiciera parecer poderosos. La calma los puso más nerviosos de lo que cualquier gruñido podría haberlo hecho. Desde la puerta de la cocina, June observaba, con la garganta apretada. Podía ver cómo la mandíbula del hombre se flexionaba y se relajaba, el esfuerzo que le costaba permanecer quieto. Podía ver que los ojos del perro nunca lo dejaban. El mundo parecía estrecharse a esa línea de visión. Un delgado hilo de confianza se extendía a través de un espacio caliente y hostil. Entonces, justo cuando la tensión llegó a un punto de ruptura, un coche patrulla pasó rodando por la boca del estacionamiento. No se detuvo, no encendió sus luces, simplemente redujo la velocidad, los neumáticos crujiendo suavemente. La cabeza del conductor girando lo suficiente para observar la escena. El coche siguió, desapareciendo por la calle, pero dejó algo atrás. Una pausa, una sensación de ser vistos. Los chicos lo notaron. Sus voces bajaron por medio segundo antes de subir de nuevo. La bravuconería se precipitó para llenar el vacío. El líder se burló, agitando la mano con desdén, como si la autoridad fuera una molestia que podía ignorar. Sin embargo, sus ojos siguieron el coche más tiempo de lo que pretendía, y su sonrisa se tensó. Incluso la gente nacida en el privilegio entiende el lenguaje de la advertencia cuando se habla con suficiente claridad. El hombre también sintió el cambio. No se acercó a la jaula. No retrocedió. Esperó. Esperar lo había mantenido vivo antes. Le había enseñado que el tiempo, cuando se maneja correctamente, podía ser una herramienta más afilada que la fuerza. Siguió hablando en ese ritmo bajo y constante, anclando al perro en sonido y presencia. La cola de Ranger dio un pequeño e incierto golpe contra el suelo de la jaula. Luego se detuvo. Fue suficiente. Los minutos se arrastraron. El sol subió. El sudor golpeaba frentes que nunca habían aprendido paciencia. Sin recompensa que obtener, el interés de los chicos disminuyó. La burla se volvió perezosa. Uno de ellos sugirió seguir adelante. Otro maldijo y empujó la jaula de vuelta hacia la puerta del almacén. Metal raspando contra hormigón con un sonido que hizo a June encogerse. Empujaron la jaula de vuelta adentro, la risa arrastrándose detrás de ellos como un escape. Sus teléfonos ya bajando mientras buscaban la siguiente distracción. El líder le lanzó al hombre una mirada por encima del hombro,
Una promesa envuelta en una sonrisa, luego desapareció en el resplandor del estacionamiento. No fue un final, fue un aplazamiento. Dentro del restaurante, el aire se sintió de repente más pesado. El hombre siguió la jaula justo lo suficientemente lejos como para permanecer dentro de la vista del perro. Cuidado de no tocar las barras. Cuidado de no dar a nadie una excusa. Él se paró cerca, lo suficientemente cerca como para que Ranger pudiera verlo claramente. Lo suficientemente cerca como para que la respiración del perro se mantuviera uniforme. Alrededor de ellos, el restaurante reanudó sus pequeños ruidos, el silbido de la máquina de refrescos, el crujido de las bolsas de papel, como si nada hubiera pasado en absoluto. June soltó un aliento que había estado conteniendo demasiado tiempo. Su teléfono vibró una vez en su bolsillo, una respuesta al mensaje que había enviado. Ella no lo leyó aún. Ella no necesitaba hacerlo. Lo que importaba era que ella no había mirado hacia otro lado esta vez. El hombre permaneció donde estaba, cuerpo relajado, pero alerta, ojos siguiendo cada movimiento cerca de la puerta del almacén. Ranger se tumbó de nuevo, barbilla apoyada en sus patas, mirada nunca dejando al hombre. Afuera, la calle continuó. Gaviotas llorando en lo alto, el sol abrazando Cedar Bay con la misma indiferencia que siempre. En algún lugar más allá de las paredes, el coche patrulla siguió, su presencia persistiendo como un ojo abierto que podría regresar. La clínica veterinaria estaba cerca de los muelles, un edificio bajo y descolorido por el sol, apretado entre una tienda de carnada y una floristería cerrada, cuyo letrero aún prometía rosas que nadie compraba ya. El aire olía a yodo y agua salada, una extraña comodidad, como medicina mezclada con memoria. El hombre cargó a Ranger adentro sin prisa, brazos firmes, con cuidado de no sacudir el cuerpo rígido presionado contra su pecho. Ranger era pesado de esa manera particular. Solo los animales cansados lo son, peso lleno, no solo de músculo y hueso, sino de días que se habían apoyado demasiado fuerte en él. Sus orejas se echaron hacia atrás, no por miedo esta vez, sino por agotamiento, y sus ojos ámbar permanecieron abiertos, siguiendo el rostro del hombre como si temiera que cerrarlos pudiera hacer que todo desapareciera de nuevo. La doctora Helen salió de la habitación trasera en el momento en que los vio. Ella tenía poco más de 50 años, altura media, con cabello rubio ceniza cortado justo debajo de la barbilla, práctico y un poco desigual por habérselo cortado ella misma. Su piel mostraba las suaves líneas de alguien que sonreía a menudo, pero dormía ligeramente, y sus ojos eran agudos sin ser crueles. Años de tratar animales heridos le habían enseñado a leer cuerpos rápidamente y a personas más lentamente. Ella no pidió explicaciones de inmediato. Ella simplemente les hizo señas con voz tranquila, movimientos precisos. «Pónganlo aquí», dijo, ya poniéndose los guantes. «Lo haremos paso a paso». Ranger aceptó la mesa de examen con una dignidad cansada, patas recogidas cerca, respiración superficial pero uniforme. Cuando la doctora Helen pasó manos expertas por sus costillas, su boca se apretó solo una fracción. Notó la deshidratación, la pérdida de peso, las cicatrices antiguas ocultas bajo el pelaje ralo. Había marcas que contaban historias que no necesitaba que se dijeran en voz alta. Quemaduras de cuerda medio curadas, moretones demasiado recientes para ignorar. «Es mayor», dijo en voz baja. No como una queja, sino un hecho. 8, quizás 9. Corazón fuerte, sin embargo. Él ha sido entrenado. Él sabe cómo mantenerse entero. Ella miró al hombre. Ese entrenamiento lo salvó. El hombre asintió una vez. No caminó de un lado a otro. Se quedó donde Ranger podía verlo, dedos descansando ligeramente en el borde de la mesa,
anclándose, permaneciendo presente. Su rostro estaba inmóvil, pero algo parpadeó detrás de sus ojos, una furia contenida, atemperada por la disciplina. Había visto crueldad antes. Lo que lo inquietaba ahora no era su existencia, sino su casualidad. La doctora Helen terminó la primera ronda de chequeos y se enderezó, quitándose los guantes. Era un perro de trabajo, dijo, con certeza en su tono. ¿Aplicación de la ley o militar? Alguien intentó convertirlo en un accesorio. Ella sacudió la cabeza. Animales como este no olvidan su propósito. Por eso sufren en silencio. La noticia viajó más rápido que la marea. Para cuando Ranger estaba acomodado bajo una luz cálida, un goteo intravenoso goteando constantemente en su pata, el video de June ya había salido de su teléfono y había llegado a las manos de alguien que sabía cómo hacer que la gente mirara. La propia June llegó no mucho después, todavía con su camisa de trabajo, el cabello escapándose de su moño, el rostro pálido, pero decidida. Se paró torpemente cerca de la entrada, manos unidas, insegura de si pertenecía allí. El hombre se encontró con sus ojos y le dio un pequeño asentimiento, un reconocimiento sin gratitud expresada en voz alta. Ella tragó y asintió de vuelta. Por primera vez en años, sintió el peso desconocido de haber hecho lo correcto. El vecindario respondió a su propia manera tranquila. Una mujer mayor de 2 calles más allá apareció con una bolsa de gasas que había guardado desde el accidente de pesca de su esposo años atrás. Su cabello gris cuidadosamente recogido, su sonrisa seca. «Nunca tires los buenos vendajes», dijo, como si este fuera el momento más natural del mundo. Otro vecino dejó agua embotellada. Otro dejó una manta cuidadosamente doblada en la silla de la clínica. Nadie dio discursos. No necesitaban hacerlo. En pueblos pequeños, los gestos hablan más fuerte que las declaraciones. No todos apoyaban. Los mensajes comenzaron antes del atardecer. El teléfono del hombre vibró con textos de números desconocidos. Amenazas apenas veladas disfrazadas de confianza. Menciones de abogados, de padres con influencia, de dinero que podía hacer desaparecer los problemas. Él no respondió. Él guardó todo. Capturas de pantalla, marcas de tiempo. Mantuvo sus notas escasas y exactas, la forma en que una vez había registrado detalles de después de misiones, cuando la precisión importaba más que la emoción. La calma no significaba pasividad. La calma significaba preparado. Ranger durmió, el pecho subiendo y bajando en un ritmo lento y constante. Ocasionalmente, sus patas se contraían como si corriera en un sueño que solo él podía ver. El hombre se sentó cerca, con la espalda recta en una silla plegable que crujió cuando se movió. Observó el goteo intravenoso y los sutiles movimientos de las orejas de Ranger, encontrando consuelo en los pequeños signos de vida, volviendo al equilibrio. La doctora Helen se movía por la habitación en silencio, ajustando configuraciones, comprobando signos vitales, su presencia firme y tranquilizadora. «Necesitará tiempo», dijo suavemente. «Comida, agua, paciencia y consistencia. Él responde a ti. Eso importa». Afuera, el cielo se oscureció en un púrpura amoratado, los muelles silenciándose mientras los barcos regresaban por la tarde. Cedar Bay zumbaba con conversación tenue. La gente hablaba en mesas de cocina y sobre cercas, voces bajas, pero intencionadas. La historia ya había cambiado de forma, de una broma captada por la cámara a algo que incomodaba a la gente de una manera que las bromas nunca deberían. Los niños hacían preguntas para las que sus padres no habían preparado respuestas. Algunos adultos sintieron un destello de vergüenza por las veces que habían mirado hacia otro lado.
Otros sintieron una ira que habían estado esperando justificar. El hombre salió una vez, respirando el aire fresco, dejando que la sal picara sus pulmones. Se apoyó contra la pared de la clínica, ojos en el horizonte, escuchando a las gaviotas acomodarse para la noche. Su reflejo en la ventana parecía más viejo de lo que se sentía. Las líneas alrededor de sus ojos más profundas bajo la luz dura. Pensó en todas las veces que había elegido la contención, de todos los momentos que habían moldeado esa elección. La violencia era fácil, las consecuencias eran más difíciles. Él tenía la intención de vivir con lo último. Adentro, June se sentó junto a la mujer mayor, ambas viendo a Ranger dormir. No hizo un sonido, June murmuró, voz ronca. Ni una vez. La mujer asintió. Los más fuertes rara vez lo hacen, dijo ella. Guardar su aliento para vivir. June se secó los ojos, avergonzada por las lágrimas, y enderezó los hombros. Ella ya estaba pensando en mañana, en lo que significaría seguir viendo, incluso cuando le costara su comodidad. A medida que la noche se asentaba completamente, los mensajes se volvieron más silenciosos. Luego se detuvieron, reemplazados por el silencio incómodo de personas recalculando sus opciones. El hombre puso su teléfono boca abajo y se concentró en Ranger, quien se removió y abrió un ojo, fijándolo con una mirada que contenía reconocimiento y algo cercano al alivio. El hombre extendió la mano, posándola lo suficientemente cerca para que Ranger sintiera el calor sin encogerse. Estás a salvo, dijo, no como una promesa, sino como una declaración que pretendía hacer realidad. El terreno baldío estaba a 2 cuadras de la costa, un cuadrado olvidado de hormigón agrietado y hierba terca que se negaba a morir. De día parecía inofensivo, incluso aburrido. De noche, bajo el brillo ámbar de las luces de los porches y las farolas, se convertía en algo completamente diferente, un lugar donde las verdades no tenían dónde esconderse. El hombre lo eligió cuidadosamente. Había aprendido hace mucho que la confrontación no requería puños, solo testigos. Ranger estaba más fuerte ahora, aunque todavía delgado a lo largo de las costillas. Su pelaje negro y fuego había comenzado a recuperar un brillo tenue, cicatrices ya no pidiendo a gritos atención, pero aún visibles para cualquiera que supiera cómo mirar. Caminó junto al hombre con un paso medido, cabeza nivelada, cola baja, pero firme. No había agresión en él, solo alerta, del tipo que venía de años de entrenamiento y una vida que le había enseñado que el silencio era más seguro que la protesta. El hombre ajustó la correa una vez, un pequeño gesto, no de contención, sino de tranquilidad. June llegó primero, de pie cerca del borde del lote con su teléfono sostenido cerca de su pecho. Llevaba vaqueros y una sudadera con capucha descolorida ahora, su cabello castaño suelto alrededor de sus hombros, haciéndola parecer más joven de sus 24 años y mayor al mismo tiempo. La semana desde la clínica había cambiado su postura. Se paraba más erguida, ojos más claros. El miedo no había desaparecido de ella, pero ya no gobernaba sus movimientos. Verificó el ángulo de su cámara, asintió una vez al hombre y tomó su lugar sin decir palabra. El oficial Daniel Ruiz llegó después, estacionando su patrulla al otro lado de la calle sin luces ni sirenas. Tenía poco más de 40 años, alto y delgado, con un rostro curtido por el sol que mostraba las líneas silenciosas de la decepción ganada a lo largo de años en el trabajo. Su cabello oscuro estaba cortado al ras, salpicado de gris en las sienes, y su uniforme le quedaba como algo que usaba por deber más que por orgullo. Daniel había crecido en Cedar Bay. Sabía qué leyes se aplicaban ruidosamente y cuáles se permitían desvanecer. Se había quedado de todos modos, creyendo, quizás obstinadamente,
que la presencia aún importaba. Esta noche estaba con los brazos holgadamente cruzados, ojos escaneando las sombras, esperando. Más gente vino, no deprisa, no juntos. Una mujer subió a su porche al otro lado de la calle, alta y esbelta, con piel de tono oliva y cabello oscuro recogido en una coleta baja, mechones con canas prematuras. Sara Delgado había dirigido el bar de la esquina durante casi 20 años, su vida moldeada por las noches tardías y el dolor temprano. Un robo que salió mal se había llevado a su hermano menor una década antes, dejándola con una clara comprensión de cómo la violencia hacía eco mucho después de que el ruido cesara. Se apoyó en su barandilla ahora, brazos cruzados, observando con una calma que venía de haber sobrevivido a cosas peores. Una pareja de jubilados apareció al lado, tomados de la mano. Un adolescente se detuvo junto a un buzón, fingiendo desplazarse mientras grababa. Las luces de los porches se encendieron una por una, como estrellas respondiendo a una señal. Nadie gritó, nadie llamó. El lote se llenó con un tipo diferente de multitud, no una hambrienta de espectáculo, sino una que se negaba a desaparecer. El grupo de jóvenes llegó tarde, motores acelerando más de lo necesario. Había 4 de ellos, todos de 20 y pocos años, pulcros y seguros de sí mismos, de la manera en que el dinero a menudo respira. Camisas polo aún impecables, relojes captando la luz, zapatos demasiado limpios para el suelo que pisaban. El líder se movía con una facilidad exagerada, barbilla levantada, sonrisa afilada. Su rostro era liso, sin marcas de trabajo o preocupación. Ojos fríos con la creencia de que las consecuencias pertenecían a otras personas. Miró alrededor, se burló. ¿Pensaste que dijiste que este lugar estaba vacío?, murmuró a uno de sus amigos. El hombre dio un paso adelante, Ranger a su lado. No bloqueó su camino, no alzó la voz. Él simplemente se paró donde ellos podían verlo claramente. Querían al perro, dijo con calma. Aquí está. Ranger no ladró. Miró al joven con la misma mirada fija que había ofrecido en el patio días antes, una presencia que se sentía incómodamente como juicio. Los teléfonos subieron más. Alguien se aclaró la garganta. La sonrisa del líder vaciló, luego regresó quebradiza. ¿Creen que esto nos asusta?, dijo, gesticulando alrededor. Esta gente no importa. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, feas y expuestas. Sara cambió su peso y habló entonces. Su voz se escuchaba sin esfuerzo. Importamos cuando estamos mirando, dijo. No fue un desafío. Fue un hecho. Algunas personas asintieron. Alguien murmuró acuerdo. Los ojos del líder se dirigieron hacia el sonido, calculando, inquietos. El oficial Ruiz dio un paso adelante finalmente. Esta es su advertencia, dijo con calma. Han sido grabados. Amenazas, acoso, crueldad animal. Se van ahora o tomamos el siguiente paso. Él no buscó su radio. Él no necesitaba hacerlo. La multitud misma se había convertido en palanca. Uno de los jóvenes, el más callado, apenas más que una sombra detrás de los demás, se movió nerviosamente. Era más delgado que el resto, cabello cortado demasiado corto, ojos que se movían rápidamente. Él había sido el que nunca rió más fuerte, el que seguía en lugar de liderar. Su mirada se detuvo en Ranger, luego bajó. La correa sonó suavemente mientras Ranger ajustaba su postura, no agresivo, simplemente presente. El líder volvió a burlarse, pero el sonido carecía de convicción. Esto no ha terminado, espetó, retrocediendo. Sus amigos dudaron, luego lo siguieron, motores rugiendo, mientras se retiraban a la noche. Nadie aplaudió, nadie persiguió.
El lote exhaló como uno. El silencio se asentó, pesado pero limpio. June bajó su teléfono, manos temblorosas ahora que el momento había pasado. Ella rió una vez, sin aliento, luego apretó sus labios para no llorar. Sarah cruzó la calle y apoyó una mano brevemente en el hombro del hombre, un gesto de solidaridad, no de gratitud. El oficial Ruiz asintió, tomando nota mental de caras, horas, detalles, responsabilidad, no venganza. Ranger se sentó cuando el hombre se detuvo, postura tranquila, orejas relajadas. La multitud comenzó a dispersarse, la gente regresando a sus casas, las luces de los porches atenuándose una por una. Pero algo había cambiado. Las puertas no se cerraron de golpe. Las cortinas permanecieron abiertas. La calle se sentía diferente, como si hubiera recordado una versión más antigua de sí misma. El hombre se arrodilló y apoyó su frente ligeramente contra Ranger. Un momento privado en espacio público. Bueno, murmuró, no alabanza, solo reconocimiento. La cola de Ranger golpeó una vez, lenta y deliberada. La mañana llegó de la manera en que a menudo lo hacía en Cedar Bay, silenciosamente con luz deslizándose por las paredes de estuco y el suave tintineo de las brisas en la marina. La tensión de la noche no había desaparecido, pero se había adelgazado como la niebla que se levanta del agua. El hombre paseó a Ranger a lo largo del malecón al amanecer, manteniendo el paso lento. El paso de Ranger era más firme ahora, todavía cuidadoso, todavía medido, pero ya no tentativo. Su pelaje negro y fuego atrapó el sol temprano, y el polvo plateado de su hocico lo llevaba como una medalla ganada en lugar de un defecto. Se detuvo una vez para olfatear la brisa salada, orejas levantadas, ojos claros. El hombre esperó. La curación, había aprendido, no podía ser apresurada. La evidencia hizo su trabajo sin espectáculo. El video de June, corto, firme, sin editar, viajó con un impulso que no requería comentarios. Le siguieron capturas de pantalla de mensajes, cada una con marca de tiempo, cada una guardada con la calma precisión que el hombre había practicado durante años. Luego vinieron las declaraciones, no confesiones dramáticas, solo verdades simples ofrecidas por vecinos que habían decidido que oponerse no tenía que ser ruidoso para ser efectivo. El oficial Ruiz recogió todo, su expresión firme, su voz uniforme. Había visto casos desmoronarse bajo presión antes. Este se mantuvo porque fue compartido. Los padres llegaron en diferentes coches en diferentes días, todos con la misma compostura tensa. El poder, cuando se confronta públicamente, tendía a hablar suavemente y pedir privacidad. No lo obtuvo. Las sanciones llegaron medidas e inevitables, órdenes de restricción, multas, asesoramiento obligatorio, disciplina institucional que no podía explicarse. No hubo discursos, no hubo fotos triunfales, solo consecuencias aplicadas sin florituras. El líder del grupo no se disculpó. Él no necesitaba hacerlo. Uno de los otros, el tranquilo con ojos que nunca se encontraban con los de nadie, sí lo hizo. Pidió hablar con el hombre en el pequeño vestíbulo del edificio municipal, donde el aire olía débilmente a limpiador de limón y papel viejo. Era más joven de cerca de lo que había parecido bajo las luces del porche. Hombros caídos, voz delgada. Lo hicimos porque queríamos atención, dijo mirando al suelo, porque nada más nos hacía sentir vistos. El hombre escuchó sin interrumpir. Cuando el chico terminó, el hombre asintió una vez. La atención no viene de herir lo que no puede defenderse, dijo. Viene de elegir mejor cuando nadie está mirando. Él no perdonó por orden. Él no condenó.
Él estableció un límite y lo dejó allí. La recuperación de Ranger se desarrolló en pequeños pasos fieles. La doctora Helen ajustó su dieta y elogió su paciencia. Su cabello rubio ceniza, recogido detrás de una oreja mientras revisaba su progreso. El sol ayuda, dijo con una leve sonrisa. También la rutina. Ranger aprendió la nueva rutina rápidamente. Paseos matutinos, descanso al mediodía, ejercicios suaves junto al agua, donde el suelo era indulgente y la brisa traía una promesa de frescura. Cada día su pelaje se volvía más brillante. Cada día sus ojos se suavizaban. Las cicatrices no desaparecieron. No necesitaban hacerlo. June entregó su renuncia en el restaurante sin ceremonia. Ella dobló su delantal cuidadosamente y agradeció a su gerente, quien parecía aliviado y sorprendido a la vez. Una semana después, estaba en la trastienda de la clínica, mangas remangadas, cabello recogido, aprendiendo a leer gráficos y mezclar soluciones. Se movía con cuidado, una confianza tranquila asentándose en sus huesos. Cuando Ranger le meneó la cola, tentativo pero cálido, ella rió, un sonido que la sorprendió tanto como a cualquiera. Creo que estoy donde se supone que debo estar, dijo, y lo decía en serio. Al otro lado de la calle de la clínica, una mujer mayor llamada Margaret, delgada como un junco, cabello blanco trenzado por su espalda, abrió su puerta y dejó un transportín. Dentro estaba un gato atigrado gris, con un ceño fruncido permanente y una oreja rasgada. Ojos agudos con escepticismo. No le gusta la gente, anunció Margaret, barbilla levantada, lo que significa que encajará perfectamente. El gato miró a Ranger con desdén, luego giró la cabeza, satisfecho. Margaret sonrió, las líneas alrededor de sus ojos profundizándose. La vida necesita un poco de humor, dijo. Evita que la amargura se asiente. La idea del hombre tomó forma sin fanfarria. Comenzó como un simple paseo. 2 vueltas alrededor del parque durante la marea baja, una invitación abierta publicada en un tablón de corcho junto al muelle. El letrero decía, grupo de caminata gratis, perros bienvenidos, humanos también. Sara Delgado trajo una mesa plegable y una nevera con agua. Su alta y esbelta figura moviéndose con gracia eficiente. El gris prematuro en sus sienes captó la luz, un testimonio de años pasados eligiendo la firmeza sobre la rabia. Ella no dio discursos, ella saludaba a la gente por su nombre. La primera tarde atrajo a un puñado de vecinos mayores, unos pocos perros ansiosos y una maestra jubilada que admitió no haber caminado a ningún lugar sin miedo en años. Ranger yacía debajo de una palmera observando. Cuando un spaniel nervioso se detuvo, Ranger se movió lo suficiente para modelar la calma. Cuando un hombre con manos temblorosas hizo una pausa, Ranger esperó. El grupo aprendió junto. El ritmo importaba. También la paciencia. La palabra se extendió como a veces lo hacen las cosas buenas, lentamente al principio, luego de repente. Para la segunda semana, el parque se llenó de un ritmo tranquilo. Correas enrolladas sobre muñecas, sillas puestas a la sombra. Las conversaciones continuaron sin urgencia. Ranger se convirtió en el ancla, tumbado bajo la luz solar moteada mientras el hombre demostraba señales suaves, nunca alzando la voz, nunca apresurándose. Los niños se acercaron con pasos cuidadosos y manos más suaves. Los padres exhalaron. La luz de la tarde se volvió miel. La cola de Ranger golpeó la hierba con un ritmo lento y contento, como un reloj que medía la paz en lugar del tiempo. El hombre se sentó cerca, sombrero ladeado, observando cómo la marea se retiraba de la orilla. Pensó en jaulas y silencio, en el costo de mirar hacia otro lado.
Pensó en la elección que había hecho el pueblo de mantenerse unidos sin crueldad y sin espectáculo. Cedar Bay aprendió algo ordinario y duro. La justicia no requería gritar. La curación no requería olvidar. Cuando la gente se unía, el sol hacía más que calentar el suelo. Reveló lo que había estado escondido y abrió espacio para lo que vendría después. A veces Dios no envía milagros envueltos en truenos o fuego. A veces los envía silenciosamente a través de la valentía que se niega a mirar hacia otro lado, a través de la amabilidad que elige permanecer de pie, a través de un corazón lo suficientemente valiente como para proteger a otro. En esta historia, el milagro no fue solo un perro rescatado o un hombre roto aprendiendo a respirar de nuevo. El milagro fue una comunidad que recordó quiénes eran cuando dejaron de guardar silencio. El milagro fue el amor regresando a lugares donde una vez vivió el miedo. En nuestras propias vidas, quizás nunca enfrentemos jaulas o acosadores bajo el sol abierto, pero todos enfrentamos momentos en que quedarse callado se siente más fácil que hacer lo correcto. Que esta historia te recuerde que Dios sigue trabajando en esos momentos, en paciencia, en compasión, en el simple acto de defender a los sin voz. Si esta historia tocó tu corazón, por favor compártela con alguien que necesite esperanza hoy. Deja un comentario y dinos desde dónde estás viendo o de qué te recordó esta historia. Suscríbete al canal para más historias de fe, coraje, sanación y amor. Que Dios te bendiga, te proteja y camine a tu lado en cada batalla silenciosa que enfrentes.